Hola, en esta ocasión vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto final, lo cual es un motor como generador. Para esto mi equipo está conformado por Calero Bravo Javier y su servidora Alejandra Daniela Rendón Álvarez. Para esto nuestro objetivo general es desarrollar un prototipo de motor el cual convierta la corriente alterna a corriente directa, esto poniéndolo a prueba por medio de LEDs. Y para entrar un poquito más en contexto, o en este caso, para saber un poco más de lo que vamos a hablar, vamos a ver unas pequeñas definiciones de lo que abarca un motor. Lo principal es saber qué es un motor. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos magnéticos variables. Los motores eléctricos se componen en dos partes, una que es fija, esta es llamada estator, y una que es móvil, la cual es llamada rotor. Para esto nosotros vamos a usar motores de corriente alterna, puesto que son los más fáciles de encontrar, ya que estos los podemos localizar en las licuadoras, en taladros o en lavadoras. Así que pues son los más accesibles. Esto, y pues para saber un poco más de lo que es un motor de corriente alterna, este es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Este es muy utilizado ya que tiene un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez en su construcción. Ahora, su funcionamiento de estos motores o el cómo es que las reacciones más que nada que tienen es que se basa en un campo magnético giratorio que crea una corriente alterna trifásica. La intensidad de la corriente que circula por las bobinas al conector y las fases de estas serán variables en cada fase. En este caso, el estator es un bobinado de imanes formando electroimanes. Esto es como la actividad anterior que nos había dejado, donde nosotros al momento de acercar un imán a nuestro pequeño motor de alambre de cobre, este comienza a girar, puesto que se está haciendo un campo magnético, y ahí es donde entran las polaridades, ya que se podría decir como que se repelen las polaridades y esto hace que comience a girar. En este caso es como la imagen que se está viendo, que al momento de generar un campo magnético y estos al tener electroimanes hacen a que empiecen a girar, como se puede observar. Para esto, ¿cómo se componen o las partes que de un motor de corriente alterna? Es el estator, el cual consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico. Esto se podría decir como que son los principales o los más relevantes de los motores. También se compone del rotor, que es apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida del eje del motor. Y al mismo tiempo, como se puede ver en la imagen, esta se compone de las cajas de bornas, tapa de entrada de aire. En esa parte es donde está el ventilador, el cual este tiene que estar, se podría decir, es para que darle acondicionamiento al motor y no se caliente y así pues provoque como un corto. También la tapa de entrada de aire, el rotor en jaula de ardilla, bobina del estator, salida del aire y ya. Al mismo tiempo, lo de los motores de corriente alterna se clasifican. En esto depende se clasifica de 3 formas, más que nada, que es la velocidad de giro. En esto, abarca que son los motores asíncronos y síncronos. El tipo de rotor también, que son los motores de anillos rosantes, motores en colector, motores de jaula de ardilla. Y también por fase de alimentación, los cuales son monofásicos, bifásicos y trifásicos. Ahora sí, para entrar un poquito más en nuestro proyecto y de lo que consiste, este se va a basar en realizar o juntar 2 motores, esto para que, le dé energía a un circuito. Así que, pues, los materiales principales que nosotros vamos a utilizar en este caso son, va a ser lo de la base de madera, unas abrazaderas, tornillos, clavijas, una protoboard,
resistencias, circuitos integrados, en este caso un circuito de 555, un potenciómetro, el capacitor de 100 microfaradios, LEDs y jumpers. Y obviamente nuestros 2 motores. Ahora va a ser la implementación o en su caso armar nuestro proyecto, como se puede ver en la imagen. Para esto nosotros estamos juntando nuestros 2 motores, como se puede ver en la imagen, que nuestro primer motor es el de licuadora y nuestro siguiente motor va a ser nuestro generador. Para esto o las reacciones que van a tener es que el motor de la licuadora se alimentará con corriente alterna y lo que el motor va a hacer es sacar energía mecánica por parte del rotor. El rotor estará conectado con el otro rotor, que es de nuestro generador. La energía mecánica que venía del primer motor, en este caso el de la licuadora, pasará al otro motor en energía mecánica para que al final esa energía mecánica se vuelva energía eléctrica gracias a la bobina y esta haciendo la corriente directa. Es por ello, como se puede ver en la imagen, que estamos juntando los 2 rotores de nuestros 2 motores, esto para que se haga la conversión de corriente, así para pasarla de corriente alterna a corriente directa. Para esto, a nuestro primer motor, que va a ser el de la licuadora, lo vamos a conectar a corriente alterna, esto para que cuando empiece a trabajar, por medio del rotor le va a pasar corriente alterna y esto al momento de hacer su función de nuestro generador va a realizar a que se convierta en corriente directa. En esta parte se podría decir es la parte de nuestra proto o de nuestro circuito va a ser como que la parte final donde se va a ver el cambio de esa corriente. Para esto nosotros vamos a utilizar LEDs, em, capacitores, también circuitos integrados y un pot. El pot va a ser para que al momento de que nos saque la corriente, directa de nuestro motor, este potenciómetro, su función va a ser a que va a nivelar el voltaje y se pueda visualizar por medio de los LEDs. Supongamos, para que se pueda ver lo mínimo del voltaje y lo máximo, y así poderlo ir regulando. Y obviamente al momento de ejecutar los materiales queda de la siguiente forma, esto para que se pueda regular el voltaje que nos va a proporcionar nuestros motores. Acá se puede ver la imagen, en la imagen donde están conectados nuestros motores ya con nuestro circuito, donde van a hacer la función de darle energía o corriente en este caso a nuestro circuito y así se pueda ver el resultado más que nada de esta, se podría decir, conversión de corriente. Y, ahora para entender un poco más o para que se pueda visualizar más de lo que tratamos de explicar, les vamos a presentar un video donde se puede ver de mejor forma el cómo funcionan nuestros motores y el cómo estamos regulando en nuestro circuito, este voltaje que nos están proporcionando. Hola profesor, en esta ocasión le voy a presentar el correcto funcionamiento del motor, en el cual consiste de sacar de un motor de corriente alterna a corriente, bueno, conectado a otro motor de corriente alterna para que nos pueda sacar corriente directa. ¿Esto cómo va a suceder? El primer motor va a sacar energía, va a ser conectado de energía eléctrica y esa energía eléctrica se va a convertir en energía mecánica que va a salir del rotor de esta parte, la cual va a estar conectada, bueno, aquí se hizo un empalme que fue con el otro motor de corriente alterna, que estos a su vez están conectados en el mismo rotor y van a hacer que tengan la misma energía mecánica y esa energía mecánica entre en función con la bobina y la bobina tenga como salida una energía eléctrica que va a ser de corriente directa. Así que, bueno, en
En esta parte le voy a explicar qué es un reostato o un potenciómetro, en pocas palabras, que consiste en que voy a variar un poco la velocidad en cómo va girando el rotor y puse un switch para que pueda encenderse y apagarse. Dan unos bueno, aquí van a estar la parte de las conexiones y lo voy a pasar a encender. Cabe aclarar que este reostato solamente para estas dos entradas va a tener la mitad. Bueno, va a tener la resistencia a la mitad, no va a tener hasta acá. Así que el reostato se puede decir que es de 1.5 kilo ohms, pero que aguanta amperajes de 10 amperes. Ajá, de 10 amperes. Y bueno, lo voy a pasar a encender. Como se puede escuchar, empieza a sonar un poco la bobina, bueno, la primera bobina. El primer motor se está escuchando un poco, así que si le empiezo a variar con el reostato, esta va a empezar a arrancar. Y se puede ver cómo está funcionando el otro motor. Ahora para esto, si le bajo un poco, la velocidad va a ir disminuyendo hasta apagarse. Ahora bueno, lo voy a apagar y voy a medir el voltaje que me saca en corriente directa. Una eternidad más tarde. Bueno, ahí empieza a sonar la bobina, bueno, el primer motor. Si le aumento todo, me saca un voltaje en corriente directa del segundo motor, 21 volts, que se pueden ver acá, son 21.39, 21.39, va variando. Así que si le voy bajando de velocidad, va disminuyendo un poco. Me da 20 volts. Tarde. Bueno, ahí empieza a sonar la bobina, bueno, el primer motor. Si le aumento todo, me saca un voltaje en corriente directa del segundo motor, 21 volts, que se pueden ver acá, son 21.39, 21.39, va variando. Así que si le voy bajando de velocidad, va disminuyendo un poco. Me da 20 volts. Y lo máximo que puede bajar es hasta 17 volts. Bueno, ahí empieza a sonar la bobina, bueno, el primer motor. Si le aumento todo, me saca un voltaje en corriente directa del segundo motor, 21 volts, que se pueden ver acá,
son 21.39, 21.39, va variando. Así que si le voy bajando de velocidad, va disminuyendo un poco. Me da 20 volts. Y lo máximo que puede bajar es hasta 17 volts. Y el voltaje que me está sacando ahora con el potenciómetro y el diodo para que pueda rectificar, se puede decir, mi voltaje, la señal. Y ahora sí que no se esté cayendo el voltaje. Me está sacando un voltaje de 1.3, bueno, 1.32. Y si lo muevo muy poco, aunque sea muy poco, varía mucho. Bueno, empieza a variar hasta los 5, hasta los 7. Y con eso vamos a trabajar con 5 volts. Bueno, casi con 6. Lo voy a apagar. Y este va a ir en negativo y el otro va a ir a positivo. Y ahora, como podemos ver, nuestro circuito está funcionando bien, ya que nuestro circuito es un circuito integrado 551, 555, que hace que tenga señales PWM, la señal vaya cuadrada y vaya de alto, bueno, de estado alto a estado bajo, como se muestra aquí. Hola profesor, en esta ocasión le voy a presentar el correcto funcionamiento del motor, en el cual consiste de sacar de un motor de corriente alterna a corriente, bueno, conectado a otro motor de corriente alterna para que nos pueda sacar corriente directa. ¿Esto cómo va a suceder? El primer motor va a sacar energía, va a ser conectado de energía eléctrica, y esa energía eléctrica se va a convertir en energía mecánica, que va a salir del rotor de esta parte, la cual va a estar conectada. Bueno, aquí se hizo un empalme que fue con el otro motor de corriente alterna, que estos a su vez están conectados en el mismo rotor y van a hacer que tengan tengan la misma energía mecánica, y esa energía mecánica entre en función con la bobina, y la bobina tenga como salida una energía eléctrica que va a ser de corriente directa. Así que bueno, en esta parte le voy a explicar qué es un reostato o un potenciómetro, en pocas palabras, que consiste en que voy a variar un poco la velocidad en cómo va girando el rotor, y puse un switch para que pueda encenderse y apagarse. Y esto sería todo de nuestra parte. Espero que haya quedado claro y haya sido de gran ayuda. Así que muchas gracias por su atención.